si te dijera que el libro de Isaías no es lo que te enseñaron? Durante siglos, este texto ha sido venerado como una de las piedras angulares de la profecía bíblica. Pero tras su lenguaje poético, sus visiones apocalípticas y sus promesas mesiánicas, se esconden capas de manipulación, reinvención política y simbolismo oscuro. Esta es una compilación especial de 6 videos que desmontan las narrativas oficiales, cuestionan la autoría del texto y revelan una conexión con imperios, guerras santas, visiones astrales y un Dios que no siempre parece tan justo. Prepárate para una travesía que mezcla análisis histórico, crítica gnóstica y visión espiritual alternativa. Isaías, como nunca antes lo habías escuchado. Bienvenidos al Circo Planetario. El invento de un profeta único. Se nos enseñó que Isaías fue un hombre, un profeta elegido por Dios, que habló con una sola voz a lo largo de 66 capítulos. Pero la realidad histórica es muy distinta. Isaías, como lo conocemos hoy, es una construcción, una edición cuidadosa que transformó la voz de varios autores en la máscara de un solo hombre. Los eruditos han demostrado que el libro es el resultado de, al menos, 3 manos diferentes. El primero, conocido como Proto-Isaías, capítulos 1 a 39, vivió en el siglo VIII a.C., en tiempos en que el imperio asirio amenazaba con devorar al pequeño reino de Judá. Sus palabras reflejan la angustia de una nación al borde del colapso. Siglos después, durante el exilio en Babilonia, otra voz se alzó. No era Isaías, pero los redactores posteriores decidieron poner sus oráculos bajo su nombre. Este se conoce como Deutero-Isaías, capítulos 40 a 55, y en sus textos encontramos un cambio radical. Ya no se trata de advertencias locales, sino de un Dios que proclama dominio universal. Finalmente, en el siglo V a.C., tras el regreso de los desterrados, surge un tercer conjunto de escritos. Trito-Isaías, capítulos 56 a 66. Allí se refleja la vida en Jerusalén reconstruida, llena de tensiones internas y luchas por el poder religioso. ¿Por qué unir 3 voces tan distantes bajo un solo nombre? La respuesta es simple: autoridad. Un profeta con visiones fragmentadas sería cuestionado, pero un Isaías eterno, capaz de anunciar desgracias, consolar en el exilio y prometer gloria futura, se convierte en un oráculo inquebrantable. Lo que en realidad es un collage de siglos fue transformado en una sola voz divina. El profeta es, en realidad, un invento editorial, una máscara, una construcción diseñada para dar continuidad a la idea de un plan divino, cuando en realidad era una maniobra política para mantener cohesión en tiempos de crisis. El juicio como herramienta de control. El inicio de Isaías no es un canto espiritual, ni una poesía inocente. Es un discurso de poder. Sus páginas están impregnadas de acusaciones, amenazas y advertencias que parecen más propias de un tribunal que de un Dios amoroso. El pueblo de Judá es llamado rebelde, injusto, hijo degenerado. Yahvé, por boca del profeta, les reprocha no haber cumplido sus mandatos y les asegura que sus desgracias, guerras, hambre, pestes y destrucción son el resultado directo de su desobediencia. Pero aquí surge la primera grieta. ¿No es este un mecanismo de control psicológico? Cada derrota militar, cada invasión extranjera, en lugar de ser reconocida como una consecuencia política de alianzas rotas o de inferioridad bélica, es reinterpretada como castigo divino. Así, la religión convierte al fracaso en obediencia. Si Judá cae ante Asiria, no es porque Asiria sea más fuerte, sino porque el pueblo no fue fiel. Si Jerusalén es saqueada,
no es porque la ciudad estuviera mal defendida, sino porque Yahvé lo permitió. Este discurso cumple un doble propósito: mantener la fe en el Dios tribal y reforzar la autoridad de los sacerdotes. Porque si el sufrimiento se explica como castigo divino, entonces la única salida no es mejorar la estrategia militar, ni cuestionar a los gobernantes, sino someterse más a los dictados del templo y del profeta. El juicio de Isaías no es entonces una revelación celestial, sino una herramienta social. Convierte el dolor en obediencia, el desastre en sumisión, la derrota en un relato sagrado. Lo más revelador es que los castigos descritos nunca se presentan como advertencias objetivas. Están redactados en un lenguaje teatral, cargado de imágenes aterradoras: ciudades convertidas en ruinas, campos ardiendo, cadáveres en las calles. El miedo es el recurso favorito del texto, y donde hay miedo, hay control. Isaías construye así un universo en el que no existe casualidad. Todo lo que ocurre, bueno o malo, es la voluntad de Yahvé. La libertad desaparece. El pueblo queda atrapado en un círculo donde incluso la desgracia confirma la soberanía de su Dios. En lugar de ser un mensaje espiritual, el juicio de Isaías es la ingeniería del sometimiento. El pueblo es culpable, siempre culpable, y su única salida es obedecer más, postrarse más, temer más. El telón nunca se cierra, el circo continúa. Suscríbete y descubre lo que ellos no quieren que sepas.